Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú que ya están transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios. También se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, que es la radio del arzobispado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, en Apumaquisterio, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y también los aplicativos móviles en tu teléfono celular. Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía de A Pensar Más con Rosa María Palacios, a quien ya saludamos en este día 30 de la cuarentena. Rosa María, muy buenos días. Buenos días, amigos, buenos días en todo el Perú, a todas nuestras radioescuchas y también a través de todas nuestras plataformas al mundo entero. El Perú cumple 30 días en cuarentena, una cuarentena severa que alcanza a todo el país sin excepción y que ha tenido jornadas de toque de queda largas en algunas ocasiones, como la semana pasada. Esto que tuvimos domingo, jueves, viernes, domingo de nuevo, 24 horas de toque de queda. Parece ser, como primera noticia positiva, es que parece, es lo que dice el presidente, todavía no estamos seguros, pero parece que las medidas están dando resultado porque la velocidad del contagio está comenzando a descender. No quiere decir que no hayan contagiados. Hemos visto ayer casi 10.000 contagiados ya de coronavirus en el Perú. Pero el número de decesos en su velocidad está decayendo y el número de personas con necesidad de respiración mecánica también. Esa es una muy buena noticia y muy importante noticia. Como hemos comentado varias veces en el programa, el Perú tiene 504 respiradores mecánicos disponibles hoy. Llegamos al paciente 505, ese paciente no tiene un respirador mecánico. Ese es en el momento en el cual el sistema de salud se satura. Es verdad, además, el Perú está fabricando, gracias a Dios, sus propios respiradores mecánicos. Esto va a demorar unos días, semanas, tal vez meses, para lograr los 1.000 respiradores que quería el ministro a fines de mayo. Por lo tanto, tenemos que tener como primera buena noticia el hecho de que salud se pueda atender a todas aquellas personas que necesitan respiración mecánica. ¿Por qué es tan importante la respiración mecánica? Porque el 50% de los pacientes que entran a respiración mecánica están muy graves, logran salvar su vida. Sin respiración mecánica no salvan su vida.
se mueren. Por lo tanto, hay la oportunidad de salvar miles de vidas y se tienen miles de respiradores. Además, lamentablemente, las personas que entran a respiración asistida no se quedan unas horas, se quedan muchos días y a veces semanas en respiración asistida. Por lo tanto, el respirador no está disponible para otro paciente de manera inmediata. Ese es el gran problema, esa es la razón por la cual estamos en cuarentena, para poder evitar que el servicio de salud se sature. Personas más graves van a morir, la tasa de letalidad está entre 2 o 3%, eso lo hemos dicho desde el primer día, pero si no se tiene un sistema de soporte, la tasa de mortalidad sube de 5, 6, 7%. Eso es muy grave para un país, significa miles de vidas. Parece que la noticia en ese sentido es buena. ¿Esto quiere decir que la gente ya dejó de aglomerarse? No. Ayer hemos visto escenas en algunos puntos de la ciudad de Lima, hay que decirlo, donde justamente los convocados por el gobierno para cobrar su bono son los que se terminan aglomerando. Lo que obliga al Estado a comenzar a pensar un sistema de pago a través de celulares, billetera electrónica, otros medios de pago que no impliquen tener que ir a un banco. Ir a un banco es una situación de peligro. Yo ayer, Abel, por primera vez en la cuarentena he salido a hacer una gestión bancaria. Necesitaba un token para poder hacer pagos desde internet. Era impensable mi presencia física, con mucho riesgo, pero con toda la protección de vida, y acercándome, los bancos han puesto incluso delante de la ventanilla, una barrera para que no te acerques a la ventanilla y protejas también la vida de las personas que atienden. Me dieron gel inmediatamente, alcohol, ¿no? A todas las gestiones que hice había que poner la huella digital, gel inmediatamente. Entonces, yo creo que estas medidas están ayudando, pero también es cierto que hay algunas cosas que el propio gobierno está haciendo que no ayudan a que no se aglomere la gente. Fíjense ustedes, qué paradójico, ¿no? Se le dijo al Congreso que no se aglomere. El Congreso insistió en estas reuniones presenciales. Hoy día ya tenemos la confirmación de 5 congresistas contagiados. El congresista almerista seguro que se contagió en el Congreso. En el Congreso, basta que uno estuviera enfermo para que se contagie a 2 o 3 y esos 3 a todos los demás, y en una sesión de un día entero que terminan todos contagiados. Llevan 5 contagiados en el Congreso. Se les dijo que no se reunieran. Pero lo bueno de esto, y esperando que recuperen pronto la salud, por supuesto, lo bueno de esto es que ejemplifica bien. Un ejemplo negativo, pero un ejemplo de lo que no se debe. Mantuvieron distancia y todo, pero recordaremos que el día de la juramentación se abrazaban, se besaban. Los virus son invisibles, los congresistas no los ven, están ahí. Reitero, tenemos congresistas que han confirmado su enfermedad, el resto todavía no sabemos porque podrían estar asintomáticos también. Entonces es muy importante no aglomerarse. Yo salí sola ayer, donde, y la verdad, Abel, es como caminar por una ciudad fantasma, ¿no? Yo crecí en este barrio, o sea, esta es la misma zona donde he vivido toda mi vida. Era como no reconocer propia zona, ¿no? Porque los establecimientos que siempre han estado abiertos, con puertas abiertas al público, cerrados, o sea, ni siquiera un domingo feriado tendría menos gente y carros que ayer en la mañana. A la hora que regresé del banco sí vi un poquito más de movimiento, Pero sí la gente, o sea, tú te cruzas con alguien en la calle y inmediatamente las dos personas se distancian 2 metros, ¿no? Porque hay que mantener la distancia en todo momento, ¿no? Y con los cuidados de siempre, de regresar a casa, lavar los zapatos con
con lejía y con detergente, meterte inmediatamente a la ducha, bañarte entero, meter la ropa a la lavadora, volverte a echar gel, en fin, todos los cuidados del caso. Pero es una ciudad distinta, muy, muy distinta a la que vi. Imagínate, ayer día 29, yo solo había salido a la Embajada de Francia con el serenazgo a dejar a una persona que está en mi casa, pero ayer sí caminé. La primera vez que caminaba 5 cuadras en 30 días, ¿no? Una sensación muy rara. En un momento le dije a la empleada del banco, creo que estoy mareada, solo de ver que hay acá gente. No he visto en tanto tiempo. Pero sí, las medidas están funcionando en la medida en que todos cumplamos, como siempre, pero no bastan, ¿no? No bastan. Y ayer han habido otras medidas de las que vamos a hablar también hoy. Unas son las medidas laborales. Ya se publicó en el Peruano esta mañana un decreto para promover la suspensión perfecta de labores. Y digo promover porque eso es mejor que un cese colectivo. ¿Qué cosa es la suspensión perfecta y por qué a los no abogados les molesta la palabra perfecta? A ver, quiere decir perfecta, ¿por qué? Porque tú tienes dos partes. Una es el trabajador, otra es el empleador. Entonces, puede ser que yo trabaje y no me paguen. ¿Ok? Ahí hay una suspensión imperfecta. O puede ser que me paguen, yo no trabaje. Ahí hay una situación también imperfecta, porque la situación perfecta es que yo trabaje, me paguen. Ese es el contrato regular. Entonces, para que esa situación perfecta se reproduzca en negativo, yo no trabajo y a mí no me pagan. Pero solo suspendo. No termino la relación, la suspendo. Digo, ya, yo no te puedo pagar y tú no puedes trabajar. Tú no puedes trabajar porque estás en cuarentena y yo no te puedo pagar porque no tengo ingresos. Entonces, como diríamos, ni para ti ni para mí. Si mantengo tu trabajo por 90 días, ya vas a regresar o pagar. Pero tampoco te pido que trabajes. Entonces, claro, las personas que quedan en esta situación quedan en una situación de indefensión, porque tampoco es que puedan buscar otro trabajo, porque no hay otro trabajo. ¿Qué sucede en este caso? El Estado está asumiendo el pago de salud de estos trabajadores, que es importante, porque no puedes dejarlos sin salud en menos en esta época, y les permite acceder a 2.000 soles de su AFP a sus 2.700 de su CPS. ¿Para qué? Para que puedan compensar, por lo menos para alimentarse, los 3 meses, los 60 días o los 90 días de la suspensión perfecta. Esta es una salida que permite mantener no solo el trabajo, sino la fuente del trabajo. Porque el ministro Ceballos lo dijo bien, si no proteges la fuente de trabajo, no proteges el trabajo. Por más molestia que cause a las centrales sindicales, no hay empleador, no hay trabajo. O sea, así de simple. Entonces, tienes que sentarte conscientemente y decir, mi empleador no está vendiendo absolutamente nada, ¿cuál es su ganancia? ¿De dónde me va a pagar a mí? Entonces, esa suspensión se llama perfecta por esa razón, no es por fastidiar a nadie, ¿no? Alguien decía ayer, escuchaba, era perfecta para el empleador, ¿no? Para el empleador no es perfecta tampoco en el sentido literal de la palabra, que no produce nada. El empleador lo que le interesa es producir y vender y ganar. O sea, es una situación mala para las dos partes, igual de mala. Porque el empleador sea empleador no implica que necesariamente tenga más riqueza que el trabajador. Probablemente tenga más deudas que el trabajador, eso sí, de todas maneras. Entonces, hay que proteger la fuente. Y esa norma ya salió hoy día, y creo que es una norma que va a ayudar, por lo menos, a proteger los puestos de trabajo. La mayoría de los empleadores, estas que se han publicado, hoy día Augusto Álvarez comenta 2, de Datum y otra de Apoyo, que la mayoría de los empleadores calculan 4 a 8 meses para poder salir, revertir. Piensen ustedes en sectores intensivos en mano de obra que están parados, por ejemplo, construcción civil. La construcción civil da miles de empleos en el Perú. Está un clavo en el Perú en este momento.
Luego tienes problemas complicados como el de la minería. La minería se considera un servicio esencial en la medida en que desarrolle tareas de mantenimiento de la operación. Una mina no se puede apagar como quien apaga la luz, o sea, es mucho más complicado. Entonces, no mantienes determinadas tareas, inunda la mina, por ejemplo, pierdes muchísimo, no lo puedes reparar después, o contaminas, ¿no es cierto? No haces el plan de tratamiento de agua, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, ayer veíamos unas imágenes de trabajadores de Antamina, viendo que los saquen, que ya tienen 30 días en cuarentena, el turno ya acabó hace mucho tiempo, y que lo saquen. Ahora tratando de explicar, el gobierno no les permite salir. Ese trabajador no ha tenido descanso, es un trabajador que es en sí mismo un problema de seguridad. Las minas defienden muchísimo, las minas formales en el Perú defienden seguridad laboral, de cero accidentes, es la política. Si tú tienes a un trabajador cansado, 30 días trabajando sin descanso, ese trabajador no te va a rendir correctamente y puede provocar un accidente. Están pidiendo que lo saquen. Ahora, desde el punto de vista del contagio, esos trabajadores han estado en cuarentena 30 días, porque no han tenido contacto más que entre ellos mismos, un cambio de turno. Era lo lógico, ¿no? Pensaban que la mina tenía pruebas para poderles hacer los test. Lo que dijo el capataz en esta conversación que se ve con todos los trabajadores es: los exámenes son de propiedad del Estado, el Instituto Nacional de Salud. Aunque los compráramos, nos los quitarían porque son de propiedad del Instituto Nacional de Salud. Entonces, ahí tenemos un problema, pero ya algunas empresas mineras han anunciado que paran su producción. Nadie puede ser obligado a quedarse 30, 40 días, 40 días, imagínate, va a ser al final 0 o 45 días en un asiento minero sin moverte. Las zonas más aisladas, hostiles prácticamente del país, es muy duro. Muy bien, lo que más hay que decir, que a los que incumplan la cuarentena les va a caer una multa, que puede ir desde 80 hasta 400 soles, 80 y tantos soles hasta 400 soles. Y las causales de multas son de lo más variadas, ¿no? Caminar de a dos, usar la máscara, salir en toque queda, que sabe, usar un vehículo particular que no está autorizado, etcétera, etcétera. Hay que tomarlo con pinzas, ¿sabes? La verdad. Pero por lo siguiente, el objeto de la multa es disuadir. No creo que el objeto de la multa sea recaudar, ¿no es cierto? O sea, el objeto es disuadir. El problema es bien sencillo. ¿Por qué? Porque la gente que va a ser multada normalmente no tiene plata en este momento, pero ni para comer. ¿Qué multa te va a pagar? Está aglomerándose para cobrar el bono que le está dando el gobierno. ¿Con qué plata te va a pagar? Es la misma razón por la cual circulan vehículos en el Perú o choferes conducen con miles de papeletas. Tienen cómo pagarlas. La multa en este caso sea disuasiva cuando una persona está determinada a incumplir una disposición por alguna razón o ninguna razón. No creo que la multa sea disuasiva. Creo que corresponde, sí, por supuesto, porque las personas que incumplen tienen que tener una sanción. Pero no sé si esa sanción sea la más apropiada. En Europa, nos lo contó el padre Javier desde los primeros días, hay multas, por supuesto, pero tal vez en una lógica un poco más agresiva en la cobranza. Pero es tan informal, por más que pongas la multa, pierdas tus derechos civiles, se supone que esa es la sanción, no puedes ir a cambiar un cheque al banco, etcétera, etcétera. Para un universo nada despreciable de personas, esa muerte civil, entre comillas, también irrelevante, salvo que sean beneficiarios de algún programa del Estado, les quiten el beneficio si es que no pagan la multa.
ahí podrías amarrar la cosa una a otra, pero es duro, ¿no? Dejar a una familia sin comer, un miembro de la familia o hizo algo que no debía. Entonces, entiendo la necesidad de la coacción, pero me preocupa que no tenga el resultado esperado y que no disuada, ¿no? Él dice, ¿pero qué se puede hacer? La detención física en un espacio abierto suele tener mejores resultados, ¿no? O sea, te detienen 4 horas en un espacio abierto, muy separado de otras personas, y te detienen y eso te incomoda y no te permiten hacer la gestión que pretendías hacer. Hay que afinar. No. En todo caso ya está publicada en el peruano, hay que saberlo y hay que tener eso bastante claro. Entonces, importantes noticias de ayer, la velocidad de contagio que desciende, multas para los que se siguen aglomerando y por supuesto el tema laboral. Es un tema que quema realmente porque se va a quedar sin trabajo en el Perú. Ustedes saben, se ha calculado que van a perderse más o menos en el sector formal 700.000 puestos de trabajo. Eso es el 20% del sector formal en el Perú. Estamos hablando de datos laborales que sí pueden resolverse unilateralmente. Por ejemplo, todas las prácticas, todos los contratos de prácticas profesionales, jóvenes se van a ver muy afectados. Todos los que están en periodo de prueba, simplemente no se les renueva el contrato. Toda la contratación a plazo fijo que está por vencer. Ya la ministra había adelantado que 80.000 contratos no se habían renovado. Entonces, ahí tienes un universo de distintas formas de contratación, lo que se ven más profundamente. Debemos mirar al mundo. Hace pocos días ya estábamos, el domingo me parece, ya debemos estar en más, 17 millones de americanos que han perdido su empleo. 17 millones. Allá es más formal, entonces inmediatamente se presentan y reclaman Workers' Compensation, que es un seguro de desempleo, por un tiempo, no muy largo y no muy alto, ¿no es cierto? No es un montón de plata, pero te permite sobrevivir. Entonces, 17 millones de Estados Unidos ya pasó el 500.000 de infectados y ya pasaron los 20.000 muertos. Probablemente que gane a todos los países del mundo a sus autoridades. Pero hay que decirlo, es un espejo en el que tenemos que mirarlo como nos miramos en el resto del mundo a saber por dónde va la recesión. La recesión pega fuerte en el mundo, el primer mundo va a pegar muchísimo más fuerte a nosotros y eso es lo que tenemos que defender. Así están las cosas esta mañana, bastante complicada, pero por fin hay una muestra de sensatez en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Fíjate que al principio dijeron, el primer día que hicimos acá una conversación sobre temas laborales, al principio dijeron que no se podía compensar con vacaciones estos pagos. Ya vamos 3 quincenas, ¿no? Entonces 3 quincenas como que ya la podemos compensar con algo, ¿no? Luego se dijo que no se podía despedir a nadie, pero la verdad es que si no tienes nada que vender, luego, medio, hablando de otra cosa, podría suspender la relación. Hay muchas empresas que tienen serios problemas para pagar abril. Podrían pagar marzo, al menos habían trabajado medio mes, o para pagar abril hay mucho comprometido. Ahora, el Estado está dando crédito básicamente para pagar planilla. El crédito se va a dar a través del sistema bancario. Hay bastantes críticas al programa de Reactiva Perú, pero está el programa. Vamos a ver cómo se va perfeccionando. Ya está el decreto. Los bancos van a colocar dinero que entrega el Estado a empresas, lo prestan, es un préstamo, por supuesto, y el Estado respalda ese préstamo. Es decir, si el particular no lo paga el Estado al 98%, creo que finalmente fue la transacción. Pero el asunto es que ese tasa de interés al cual le prestan el dinero a los empresarios tiene que ser una tasa muy baja, muy baja, porque está en una situación muy crítica. Tiene que ser lo suficiente como para que decida no liquidar el negocio y decir, no liquido el negocio, pero sin liquidar el negocio me mantengo porque
sé que en 4 meses puedo salir adelante, tengo una tasa de interés por este crédito baja. La tasa de interés es muy alta y el negocio. Ese es el problema. El costo de liquidar el negocio tiene que ser más caro que mantenerlo, y para eso necesitas una tasa de interés baja. Queremos que sea así, para que la mayoría de los puestos de trabajo puedan mantenerse. Ese es el trabajo más importante que hay que hacer, mantener los puestos de trabajo a como dé lugar, hasta que pase, porque miren, toda epidemia tiene su fin, ¿eh? Toda epidemia acaba, toda epidemia comienza, sus picos, sus crestas altísimas, a veces hay una segunda ola y finalmente acaban. Entonces, cuando acabe la epidemia, tenemos que haber por lo menos sostenido a las que puedan pasar la epidemia y puedan volver a trabajar después. Ahora, muchos ya se adelantan, esperemos haber aprendido muchas lecciones. Una epidemia deja muchas lecciones a la humanidad, las ha dejado la historia de la humanidad muchas veces. Esperemos que de esto también saquemos nuestras lecciones. El otro tema, a ver, que lo estaba dejando para el final, vamos a tener una conversación en unos minutos con Luis Pérez Guadalupe, es el tema de los penales. El tema de los penales lo comentamos ayer, que ha sido un tema de nuevo en la noticia. Hubo un pequeño motín en Piedras Gordas que no pasó a mayores, una protesta, digamos, de los reclusos, porque, lógicamente, excluidos, ellos sí están en un aislamiento obligatorio, impuesto por el Estado, ¿cierto? Pero señalan que no tienen condiciones mínimas para cumplir una cuarentena en condiciones sanitarias. El problema número 1 es el hacinamiento, lo hemos señalado. El problema número 2 es que no se segrega, es decir, tú sabes que tienes una población de alto riesgo, todos los mayores de 60 años, pacientes con tuberculosis, con desnutrición. Esas personas tienes que separarlas de las otras, de los jóvenes. El rostro del crimen en el Perú es joven, entonces todos los que son menores de 40 años, que no tienen ninguna condición, una enfermedad previa, quedan en un grupo, los mayores pasan a otro grupo para su protección. Lo que decíamos ayer, tienes que hacer los exámenes, es un excelente piloto para segregar y aprender a hacer barridos en una comunidad cerrada, está cerrada, como en cualquier penal del Perú. Y en cualquier penal del Perú, el que tiene más problemas, ahorita Colonia en este momento, ya tiene 5 casos, que tiene fallecidos. Entras, segregas, luego pruebas, continúas segregando 14 días hasta que no te queda uno, ese es un ser. Ahora, los trabajadores penitenciarios, con toda razón, los que entran y salen, nosotros podríamos estar trayendo la enfermedad o llevando la enfermedad a nuestras casas. Y cualquiera de las dos alternativas es muy peligroso. Por lo tanto, se tiene que establecer un sistema por el cual el trabajador penitenciario también pueda ser revisado, monitoreado de una manera muy, muy celosa para evitar, ¿no es cierto?, este ida y vuelta. Ahora, con esto y con todos los peligros que esto genera para la población penitenciaria, ayer hemos conocido, comprenden, Keiko Fujimori ha solicitado un habeas corpus. Entiendo que lo ha solicitado, porque tú sabes que el habeas corpus se solicita verbalmente, no necesitas lo puede solicitar cualquiera a nombre de la persona perjudicada. Habeas corpus en favor de su padre para que sea excarcelado por coronavirus. Pero el caso de Alberto Fujimori es un caso excepcional. Él no tiene ningún problema de hacinamiento. No existe hacinamiento porque está en un departamento privado para él solo. Tiene sala, cuarto, el dormitorio, enfermería, un jardín donde hace actividades agrícolas. Entonces, está solo con atención médica permanente. ¿Está en el grupo de riesgo? Por supuesto que está en el grupo de riesgo, eso sin dudarlo, tiene 82 años. Pero su situación dentro de Diroes probablemente sea mucho más segura que fuera de Diroes. Lo único que tienes que vigilar es que las personas que lo cuidan, sean siempre las mismas, no tengan contactos fuera. Lo que puedes hacer es que esas personas se queden
en guardias de 14 días. Pero tiene mucho más seguridad que cualquier otra persona fuera del penal. Es el mismo caso que la base naval del Callao. La base naval del Callao tiene 6 prisioneros. Es un sistema de seguridad gigantesco. Ese aislamiento justamente es lo que garantiza la salud de las personas que están aisladas. No tienen ningún problema de hacinamiento. Uno, Vladimiro Montesinos no puede poner un habeas corpus diciendo que está hacinado en Abimael Guzmán. Están en una cárcel de máxima seguridad en régimen cerrado. No reciben visitas. Salvo la Cruz Roja una vez al mes o un familiar muy eventualmente. En este momento no están autorizados. Igual Alberto Fujimori, lo que tienes que quitarle son las visitas. Como a cualquier otro régimen penitenciario, va a estar muy bien. Es verdad que más suerte tuvo, digamos, Alejandro Toledo. Pero Alejandro Toledo está en Estados Unidos con un grillete dentro de su casa. No puede salir, tiene arresto domiciliario. La legislación de Estados Unidos permite un arresto domiciliario porque además Alejandro Toledo no está condenado, a diferencia de Alberto Fujimori, que sí lo es. No creo que indulten a Alberto Fujimori, y tampoco que se le dé una excarcelación. Y tampoco ha pedido que lo lleven a la clínica Centenario, que es el peor lugar donde lo podían llevar, porque justamente a una clínica van enfermos. Entonces, mejor es que se quede exactamente donde está. Pero, claro, no podía faltar la oportunidad. No son los únicos, otros también, Jaime Yoshiyama, Fiyari, están pidiendo que se les excarcele por esta razón. Pero tal vez el caso de Jaime Yoshiyama sí sea más atendible, porque es una persona que tiene varias condiciones médicas, está dentro del grupo de riesgo y está en una condición de hacinamiento. Mientras tanto, el ministro ha determinado que los deudores alimentarios no son significativos dentro del universo total, serán unos 500 me parece, si pagan su deuda alimentaria pueden salir. Pero, claro, si están ahí, probablemente es porque no la pueden pagar. No creo que salgan muchos. También se ha establecido que las mujeres embarazadas van a poder ser excarceladas. Entonces, tal vez hay algún grupo, unos grupos críticos que sí puedan recibir indultos en estos momentos o excarcelaciones mientras, ¿cierto?, de su proceso, para poder mejorar las condiciones. Pero, reitero, el Lurigancho, por ejemplo, tiene el doble de presos de su capacidad. O sea, si tú sacas el 10%, claro, en algo ayuda, pero no ayuda mucho. Tendrías que sacar el 50%. Y eso no lo puedes hacer ahora. Entonces, ¿pero qué puedes hacer? Puedes segregar. Y efectivamente, puedes pedir que nadie pase a penal. Pero mira lo que ha pasado en la Carceleta. En la Carceleta habían 75 personas, 25 tienen COVID. O sea, en realidad no se ha terminado de testear, porque las 75 van a tener COVID. De nuevo, condiciones de hacinamiento. A ver, no sé si tenemos preguntas antes de entrar ya con Luis Pérez Guadalupe. Sí, Rosa María, hay bastantes preguntas el día de hoy en torno sobre todo a los temas laborales, ¿no? El tema laboral, por ejemplo, Marita nos pregunta, nos dice, en Ocitlán ya despidieron a mi hija que trabaja por recibo de honorarios. ¿Tiene derecho a algún bono o acceso a algún dinero? No. Es que ahí viene el problema. La suspensión perfecta de labores se da a los trabajadores dependientes que tienen contrato de trabajo. Contrato de trabajo se entiende como coordinación a un reglamento interno de trabajo y remuneración. Personas que trabajan en un régimen independiente, cuarta categoría, ¿cierto?, de área, son independientes. No están sometidos en teoría a un reglamento interno de trabajo. En teoría. ¿Qué pasa en el Perú? Como acá se desnaturaliza todo, hay miles, son millones de trabajadores independientes en cuarta categoría, no tributan, piensen ustedes, tributan solamente renta, pero no pagan salud, no pagan AFP, no pagan nada. ONP, nada. Entonces tú quieres estar por recibo porque te conviene, porque no te descuentan nada, pero también quieres
que te den los beneficios del trabajador. O sea, quieres que te den gratificación CTS, pero que no te descuenten. O no puedes estar pues en el cielo y en el infierno a la vez. Entonces, personas que tienen régimen laboral por honorarios personales son justamente los independientes para los cuales el gobierno está dando un bono ahora. Ahora, hay que inscribirse a ese bono. Entonces, es otro régimen. La suspensión perfecta de labores es para trabajadores en una planilla no bajo régimen de honorarios. Así es. El que está bajo régimen de honorarios tiene que solicitar que se le dé el bono de 760 soles como independiente, que se ha quedado sin trabajo. Ahora, paréntesis, si su hija cree que en realidad puede probar lo que ha habido siempre es un contrato de trabajo encubierto, en un contrato de locación de servicios, puede litigar, es decir, reclamar ante el Poder Judicial que se le pague todo lo que se le adeuda. Ella tendrá que contribuir al seguro en todo lo que adeuda. Finalmente que se lo reponga si lo desea. Eso implica un litigio y el litigio puede durar un año. Esa es la historia. Bien. También nos están preguntando, tú sabes, ayer se ha visto imágenes en la televisión que hay muchas personas que están caminando a su ciudad para ir a sus pueblos de origen. Terrible. Y eso muchas veces es un problema de información, un problema de mala información o de aprovechamiento, hay que decirlo lamentablemente. Yo te llevo a tal punto, de ahí te va a recoger alguien y no te recoge nadie. Creo que ha habido de todo en eso. Pero ayer habían 500 personas tratando de pasar el puesto Corcona. O sea, cuando ustedes agarran la carretera central, Sica, pasan Ricardo Palma, siguen subiendo, finalmente llegan a Guarochirí, están en el punto de Corcona, donde ya ahí sí estás pues en la zona ya menos urbana, digamos, de la carretera central, ¿no? Yo creo que estas personas en efecto han podido caminar hasta cierto punto sin ser detectadas, pero anoche, con la ayuda de los alcaldes locales además, querían ir a Huancavelica, o a Huancayo, o a Paz. Eso es algo que tú no puedes hacer a pie. O sea, yo entiendo que en el siglo XIX se hacía a caballo, ¿no? Es algo que tú no puedes hacer a pie, sin provisiones, según el alcalde, había gente descalza, de noche, es absolutamente imposible. Entonces, lo que creo que ha habido es alguna gente aprovechadora que los ha llevado de a pocos, juntado para que hagan presión, y con la presión les pongan un bus y los lleven de nuevo a su tierra. Pero entiendo que la respuesta del gobierno es no ponerles ningún bus o llevarlos a su tierra. Entiendo que siguen exactamente en la misma ubicación, ¿verdad, Abel? Sí, pero también han abierto la posibilidad, Rosa María, de haber tipo viajes humanitarios interprovinciales. Claro, pero el viaje humanitario interprovincial implica hacerle la prueba a todos. O sea, exactamente, a ver, cuando una persona llega al Perú en un viaje humanitario, te toman la temperatura y así tengas o no tengas temperatura, te mandan 14 días a un hotel aislado de tu familia. Esas 500 personas van a ir a hoteles, Huancavelica, en Huancayo, aislados de sus familiares, a esos casos. Rosa María, sí. Te perdimos un ratito en el audio. No, ahora sí me sí, ya. No, correcto. Lo que te decía era, así como las personas que vienen en un avión van 14 días a un hotel, a una cuarentena, ¿a dónde vas a llevar a las 500 personas que están esperando en Corcona? Las tienes que llevar a su lugar de origen, a un hotel. Dime tú, ¿hay esa logística, esa infraestructura? No la hay. ¿Qué pasa si esas personas ya están infectadas, están llevando la enfermedad a aquellos pueblos que en este momento no tienen la enfermedad? Mira lo que pasó en Apurímac. Apurímac no tenía un caso. Que un chofer de carga llevó a un pasajero escondido que tenía la enfermedad.
hay que tener mucho cuidado, la gente tiene que entender eso al otro lado también. Si esas personas llegan a Huancavelica, tienen que estar perfectamente identificadas y se les tiene que aislar. ¿A dónde las van a aislar? ¿A dónde las van a aislar? Hay un estadio, un campamento, una ubicación, una escuela, un lugar donde esas personas puedan pasar 14 días y se les pueda alimentar esos 14 días. Entonces, lo humanitario es completo, no es solamente poner el bus, es toda la operación. Y les reitero a todos, no son las únicas personas que se han quedado varadas, hay personas varadas en todo el Perú, conozco casos todos los días. Tengo una amiga muy querida en Tumbes que no puede volver, con todas las limitaciones, y personas que conozco en Arequipa que necesitan volver con urgencia a Lima, con familiares enfermos y todo, no pueden volver. Entonces, un poco de comprensión. Esto nos afecta a todos, pero todos tenemos que cumplir. Todos los que tenemos hijos, como en mi caso en el extranjero, no vamos a ver a nuestros hijos durante meses, tal vez años. Las personas que están sentadas ahí, todos tenemos que entender. ¿Sabes qué pasa, Abel? Por eso para mí es muy importante la sinceridad del gobierno. Porque cuando tú partes de la verdad, ya sabes lo que va a pasar. Haces perfectamente la idea de lo que va a pasar y de lo que no va a pasar. Lo que va a pasar es que no nos vamos a ver en meses. Eso es lo que va a pasar. Eso lo tenemos que aceptar. Para vernos, vamos a necesitar armar un aparato logístico. En este momento, ¿está armado o no? Pero, por ejemplo, si el gobernador de Huancavelica y el gobernador de Junín, en vez de estar haciendo política, presentaran y le presentaran un plan al gobierno de cuarentena para personas que pueden traer, movilizar, porque tienen los recursos para hacerlo, directamente, y escogen un establecimiento municipal, una escuela que esté en este momento cerrada, una parroquia, algún lugar donde se pueda contener a las personas que van a llegar, ya estamos hablando de otras cosas. Ya presentados, no, déjenlos pasar, que suban al bus. Así no funciona, eso es mucho más complejo. Hay esa disposición regional de recibir a los que quieran venir en las condiciones sanitarias adecuadas para no contagiar al resto de la población. Porque así como el Estado peruano trae a sus nacionales a Lima y los somete a una cuarentena, los gobiernos regionales, los gobernadores, son los llamados a plantear planes de contingencia en ese sentido. Pero no se hace sobre la nada. Y habrá casos en los cuales no se puede. En este momento, traer personas del norte del Perú a Lima es muy peligroso, porque el norte del Perú son focos de mucha infección. Pero, por ejemplo, traer una persona de Puno a Lima, no, porque en Puno prácticamente no hay casos. Eso implica un manejo con los gobernadores regionales. O sea, ¿qué hacemos con las personas que están en las minas ahorita, que están pidiendo un cambio de turno? Tienen que hacer pruebas moleculares a todos para poder salir. O sea, en principio ellos están aislados 40 días y no han presentado síntomas, ya podrían salir. Pero los que vayan, el cambio de guardia, digamos, el cambio de turno sí tiene que ir con prueba molecular. Porque si no estás introduciendo dentro del campamento minero la enfermedad en una zona protegida, casi enclaustrada. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Entonces, reitero, ahí los gobernadores regionales, en vez de quejarse, deberían desarrollar un plan de contingencia. ¿Cómo hago para que, no sé, pues los 1000 huancavelicanos que quieren regresar a Huancavelica regresen? Yo soy el presidente regional de Huancavelica. Muy bien. Le presento al comando COVID un plan. ¿Sí? Tenemos acá los buses, el mismo chofer va y viene, tantas veces, regresa, pone, coloca y los vamos colocando en este establecimiento, o en estos 4 establecimientos que ya tenemos designados. La alimentación la provee este programa social o el comedor tal y vamos trabajando de esa manera. Pero no pueden hacer pues una medida de fuerza. Cuestiones sanitarias no tienen ningún sentido. Lo único que hace la medida de fuerza es lo que ha sucedido en el Congreso. A la fuerza hicieron su sesión presidencial, ya tienen 5 contagiados de los 130. A
la fuerza, porque querían hacerlo a la fuerza, porque les daba la gana, porque son el primer poder del Estado y ellos pueden. Ah, bueno, pues están enfermos. Así es. En cuestiones sanitarias no hay imposición posible, porque, a ver, el virus no distingue pobreza de riqueza, color de piel, color político, no distingue, ataca igual a todos, exactamente igual. Y a algunos los mata, a pocos, felizmente, pero los mata. Entonces, no te puedes correr ese riesgo. Ujú. ¿Qué más preguntas tenemos? Rosa María, hay mucha preocupación también por las trabajadoras del hogar que en este momento ya no están laborando. ¿Qué va a pasar con Dios las ellas? bendiga. No sabes cómo las extraño. Pero, a ver, algunas familias, caso por ejemplo, le dijimos no vengan porque cada uno hay que hacer la cuarentena en su casa. Así es. Pero algunas otras familias tienen niños pequeños, personas adultas, mayores, que sí necesitan ayuda y tomaron esa decisión por mutuo acuerdo. El problema es que, claro, llevan 30 días sin salir. Entonces, algunas personas deben estar preocupadas, molestas, etcétera. Pero las condiciones de esas trabajadoras son mejores que en su hogar. Es decir, están en una casa donde no hay hacinamiento, donde hay buena comida, donde hay ventilación, donde hay detergente, lejía, en fin, todas las condiciones sanitarias apropiadas, su vida está mucho mejor resguardada. Se trata de resguardar la vida, hay que resguardar la vida sobre todas las cosas, ¿no? Ujú. Pero, como te digo, ha sido una decisión que se tomó. Ahora, sí es verdad, problema, fue una decisión que se tomó al inicio, el 16 de marzo, esa noche. Y uno decía, ¿te quedas o no te quedas? Yo recuerdo decir, mira, mejor no te quedes porque de repente la alargan y eso nadie sabe cuándo termina. Boca de sapo, como siempre, llevamos 30 días y nos vamos a ir a los 45 días. ¿No? Ahora, esas trabajadoras tienen que salir el día que puedan salir y se irán pues 15 días, un mes de vacaciones para compensar todos los fines de semana que han trabajado, ¿no? Ujú. Nos preguntan también, Rosa María, hay personas que se les vence la licencia de conducir y los permisos de los vehículos. ¿Cómo pueden adecuarse para un trabajo remoto? Posible. Hay una norma genérica de derecho administrativo que salió al principio prorrogando todos los plazos de trámites administrativos, ¿ok? Pero, de todas maneras, creo que RENIEC, brevetes, ese tipo de documentación que son esenciales para el día a día deberían tener una comunicación oficial explicando a las personas que estos plazos se han prorrogado, de tal manera que no cause perjuicio, porque es evidente que nadie puede sacar un brevete en este momento. Ujú. Es posible, pero esa persona ya está habilitada para conducir. Lo que pasa es que tiene que salir la norma, de ahí la importancia de las normas. Qué bueno que lo hayas recordado hoy, porque efectivamente ya 30 días en el sistema público, y van a ser 45, ya es un periodo suficientemente largo como para que muchos plazos venzan. Entonces, en esos 45 días que están venciendo plazos, lo mismo sucede en el sistema de justicia, en el sistema municipal, por ejemplo, 45 días tienen que tener una norma que establezca que se prorrogan por 45 días más. No queda otra para que ese desembalse luego pueda ser atendido. Ujú. En la medida, vamos a la calle, ¿cierto? Cuando el 27 de abril, cosa que, reitero, dudo muchísimo que suceda. Ujú. Va a suceder para algunos departamentos del país, para algunas actividades. Obviamente la escuela no está dentro de esas actividades, tampoco las universidades, así que si es que, dicen los abogados, en el supuesto negado de que saliéramos a la calle libremente el 27 de abril, no va a ser para todas las actividades y no va a ser en todo el país. Así es. Así que estamos ya pensando en soluciones de 2 meses, ¿no? Ajá. No soluciones de 2 meses. Fabián, Ese es el horizonte, ¿no? O sea, calculen ustedes del 16 de marzo al 16 de mayo, ahí tienen los 2 meses más o menos en que vamos a estar en cuarentena. ujú, Y algunas personas van a tener que hacer cuarentena voluntaria,
sobre todo todos los mayores de 60 años, creo que casi por una punto de supervivencia, van a tener que hacer cuarentena voluntaria un par de meses más. Al mismo menos posible. Ya nos han advertido que no hay ningún tipo de reunión social, pero incluso para mayor seguridad, personas mayores de 60 años no deben salir. Punto. Hasta que no pase la epidemia. Rosa María, Fabián nos escribe de Nueva York y nos cuenta que allí se ha suspendido todo el año las clases presenciales en los colegios y pregunta, ¿usted cree que algo parecido puede ocurrir en Lima? En redes sociales ya hay un grupo de madres de familia que han dicho que no enviarán a sus hijos si las clases presenciales empezarán en mayo por el riesgo de contagio. Vamos por partes. En Estados Unidos las clases empiezan en septiembre. Ellos están entrando al verano ahorita. Lo que sí se ha suspendido es el final del año escolar y de las universidades. No solo en Nueva York, Joyce, mi hija estudia ahí, o sea, también es exactamente en casi todos los estados ya falta un mes para que terminen las clases, o mes y medio, ese último mes y medio se hace virtualmente, se certifica virtualmente, se han suspendido todas las graduaciones, por ejemplo, normalmente en mayo se han suspendido absolutamente todas, de colegios, de universidades, etc. Todos los actos públicos. Pero en el hemisferio norte regresan a clases en septiembre. Entonces no creo que hoy tomen una decisión sobre suspender todo el año escolar de septiembre hasta mayo del próximo año. Eso todavía no creo que esté en juego. Pero sí es probable que en septiembre, diciembre esté en juego. Muy bien. Recordemos además que los Estados Unidos ya tienen 20.000 muertos, más de 500.000 de infectados. Estamos hablando de dimensiones colosales para el tamaño de Estados Unidos. Créanme que 20.000 muertos, se calcula que van a morir más por el coronavirus que los 50.000. En la guerra de Vietnam murieron 50.000 norteamericanos. Bueno, el coronavirus probablemente mate más. De esa dimensión es la tragedia. Entonces sí. Ahora, en el Perú las clases no van a empezar en mayo. Hoy día lo dice Jaime Saavedra, algo así como hay 122 países con clases suspendidas. Lo primero que se hace el primer día antes de la cuarentena es suspender colegios. Así Porque es. justamente la vida escolar es la que más congrega, si quieres de alguna manera. Es imposible tener distancia social en un aula. Es parte de la educación ser sociables. Exactamente, el juego a tocarnos Así de es. alguna manera. Entonces, y la distancia y la cercanía física hace imposible la distancia social entre niños. Sabemos, son portadores sanos, sintomáticos sanos, pero realmente portadores. Así es. Entonces, yo no creo con toda sinceridad, en mayo regrese nadie a ningún aula. Tampoco en junio. Así es. Yo creo que las vacaciones de julio, digamos que marcan un hito, 28 de julio, tal vez para agosto. Ojalá, porque sí, los niños lo necesitan su escuela, por supuesto. Ojalá, para agosto. Así Esto es. plantea, como siempre, retos educativos gigantescos para la escuela pública y privada, pero para la pública, igual, pero con mucha mayor razón. No hay. Es muy fácil decir, vamos a hacer un aula virtual, pero muy difícil de hacer. No te imaginas la cantidad de horas que te demanda preparar clases para hacerlo virtualmente. O sea, yo, para preparar, anoche he estado como 3 horas más preparando 2 horas de clase para la próxima semana. 2 horas de clase, o sea, tienes que hacer actividades, contenidos, mostrar mucho más, adelantar temas. Es bien complicado. Eso obliga al Ministerio de Educación a sentarse a pensar varias cosas, ¿no? Una es reflejar el año, cosa que en el Perú no se ha hecho nunca. Es decir, el próximo año hacemos el mismo año, todos. Sí, pues no queda otra, Rosa María.
Rosa María, es una discusión. vamos a ir a la pausa y ya vamos a conectarnos con el doctor José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, porque el tema en los penales es bastante preocupante. Así que nadie se mueva de la radio y volvemos con el doctor José Luis Pérez Guadalupe. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Consejos de alimentación saludable frente al COVID-19. Fortalece tu sistema inmunológico a través de la alimentación. Incorpora alimentos ricos en vitaminas, proteínas y hierro, en vez de comprar únicamente pastas y arroz. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura recomienda sumar frutas, verduras y legumbres en las comidas. Somos lo que comemos. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A pensar más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en Lima a través de Santa Rosa, Radio Santa Rosa, Chimbote, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado nos escucha por Radio Madre de Dios, en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno nos escucha por Radio Pública y Radio La Decana, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Sati por Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, AM Tagua, a través de los podcasts, también nos pone en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa y también los aplicativos móviles. Rosa María, ya estamos en comunicación con el doctor José Luis Pérez Guadalupe, quien nos va a hablar sobre el tema de los penales. Adelante, Rosa María. Adelante. Muy buenos días, doctor Pérez Guadalupe. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Rosa María, sí te escucha. Ya, perfecto. La primera pregunta que quería hacerle era que nos haga un panorama de la real situación de los penales en el Perú, porque creo que el público no entiende qué es lo que pasa dentro de los penales. ¿Y cuál es la situación de esos 90.000 presos en 68 penales, es cierto, pero cuál es la situación y cuáles serían los penales que tienen la situación más crítica? A ver, Rosa María, este es un tema, no es de ahora, es histórico y también históricamente, y eso no solamente en el Perú, la sociedad como que no quiere ver una realidad y es la realidad invisible, que es la de los penales, pero también la de los trabajadores penitenciarios, ¿no? Ahora, tenemos también que ver, cuando tú me preguntas cuáles son los peores o los mejores, depende, en general yo creo que depende mucho del liderazgo que ejerce el gobierno en este tema, ¿ok? Y te pongo un caso positivo para comenzar, digamos, con buen ánimo la entrevista, que es el caso del penal de Lurigancho. Mira, la peor situación, no tanto el mayor porcentaje de hacinamientos, sino por mayor número de internos, es el penal de Lurigancho. Creo que es el más poblado del todo el continente. Con 10.000 internos tener una capacidad para 3.200. Pero no hemos escuchado absolutamente nada de los internos de Lurigancho.
me dejo entender, están tranquilos. Y eso se debe a dos razones. En primer, el liderazgo, según lo que me dicen, del director del penal, a quien no conozco, o sea que yo puedo hablar de lo que me están diciendo porque no lo conozco, pero percibo buena referencia, que está él liderando el equipo dentro del Lurigancho. Una situación complicadísima. Si ya era normalmente complicado, imagínate ahora con coronavirus Lurigancho. Pero al mismo tiempo es la organización informal que siempre han tenido en todas las cárceles del país. Es decir, los coordinadores de los internos están sirviendo ahora eficazmente como autorreguladores de ellos mismos. Entonces, esa dupla, esa combinación de liderazgo versus responsabilidad de los internos, que con una organización que existe hace décadas, tú bien sabes, eso yo lo describía en mi libro del año 94, Faites y Atorrantes, eso ha permitido que en este momento, por ejemplo, el Lurigancho esté tranquilo. En cambio, tienes otros penales en los cuales no se da ese liderazgo. Ayer Andahuayla, que es un penal bastante pequeño, digamos, comparativamente, hemos tenido problemas y todas sus quejas eran respecto al director y al personal penitenciario. Entonces yo creo que mucho de lo grave que tenemos en los penales se puede manejar con un buen liderazgo. Por un lado de los internos, pero también por otro lado de los trabajadores penitenciarios, que es lo que hemos visto el domingo justamente en Lurigancho. Los presos no eran el problema, sino el personal penitenciario, y con justa razón, porque están reclamando las medidas mínimas de protección sanitaria para ejercer su trabajo. No están rehuyendo el trabajo, no están abandonando el cargo. No, ellos quieren hacer su trabajo, pero no tienen los implementos necesarios para hacerlo. Y ese es un poco el punto crítico y la preocupación que yo comparto plenamente tanto con la Defensoría del Pueblo, con la Comisión Episcopal de Acción Social y Monseñor Izaguirre, con Marisol Perestello. Es decir, compartimos esa misma preocupación, no tanto por las medidas que recién se están tomando, sino por la demora de estas medidas. Es decir, ofrecer ahorita 50.000 mascarillas al personal penitenciario. José María, disculpa, mañana se cumple un mes de la cuarentena. O sea, esto se debió que anunciar hace un mes. O sea, todas las medidas que ahora se están anunciando que las apoyamos, algunas tengo mi observación, como la de asistencia alimentaria, que se podría mejorar, pero todas esas medidas que se están tomando ahora nos parecen bien, o sea, adecuadas, pero han tenido que esperar 4 semanas para recién tomarlas, y esa es la preocupación mayor nuestra en este momento, Rosa María. Para reducir el hacinamiento, esto va a ser bastante complicado, como lo sabemos, y las medidas siempre es bueno saludar la libertad de alguien, pero liberar al 2, 3, 4 o 5% de los presos no va a cambiar la situación, y hasta ahora esa es la única propuesta que escuchamos. A ver, el tema de hacinamiento, como tú bien dices, efectivamente no es un problema que lo vas a solucionar ahora o mañana, pero hay medidas que pueden ayudar. En primer lugar, a tranquilizar a los internos. Entonces los internos estarían bastante más tranquilos si saben que viene una comisión de conmutación de pena, por ejemplo. Si funcionara la Comisión de Gracias Presidenciales, que depende enteramente del Ministerio de Justicia, o sea, no tienes que acudir al Poder Judicial. O sea, eso depende del Ejecutivo como tal, que esa comisión, por ejemplo, puede dar indultos humanitarios inmediatamente y puede conmutar la pena. Es decir, por ejemplo, los que hayan cumplido delitos no graves, las 4/5 partes de la pena, y que sean mayores de 60, por decir, pueden salir, o que ya tengan problemas graves. Y yo siempre he indicado, cuidado, mucho cuidado, porque no todos los adultos mayores estarían bajo esta posibilidad, porque la mayoría o gran número de los adultos mayores están o por violación sexual de menores, o por narcotráfico, o por terrorismo, por delitos de lesa humanidad, o por crimen organizado. Entonces, tener cuidado. Pero otro tipo de delitos de personas, ya digo, que ya han cumplido la mayor parte de la condena, o casi el 40% que tenemos en el sistema penitenciario con prisión preventiva, se le podría cambiar por comparecencia restringida o arresto domiciliario. Es decir, creo que tenemos que buscar alternativas extraordinarias en una situación extraordinaria, y también darle un vuelco más inteligente. Y recordemos siempre a Cicerón cuando decía sumum jus summa injuria, es decir, a mayor legalidad, mayor injusticia. Y eso es una traba, por ejemplo, que veo ahora en la propuesta que acaba de hacer el Ministerio de Justicia respecto a los casi 3.000 internos deudores alimentarios, que le ha puesto un cuello de botella que veo bien difícil que se pueda superar, y es que le están pidiendo a esos 3.000 deudores alimentarios que paguen la deuda. No pueden, pues, por eso están presos, justamente.
Si pudieran pagar no estarían presos. Ahora, otras medidas, por ejemplo, que son complicadas justamente por la misma dinámica de la cárcel. Se podría segregar por grupos de riesgo, es decir, a las personas mayores de 60 años se les separa. No importa el delito cometido ni el lugar de origen, sino se les separa. ¿Para qué? Porque el crimen tiene pues rostro joven, entonces a los jóvenes asintomáticos no les va a pasar nada. A los viejos los cuidas más. Entonces, a esos los separas y el personal del INPE que entra es testeado, en fin, tiene más medidas de seguridad. ¿Eso es posible? Yo creo que sí, hasta cierto punto, y aprovecho para decir que justamente desde hace 2 semanas estamos pidiendo que se le haga la prueba rápida a los 11.000 trabajadores penitenciarios, y eso se tiene que hacer cuanto antes, no anunciar que se ha pedido para que se haga, no señor, tenemos que ver medidas ya de ejecución, no de pedidos o de promesas, esa es un poco la preocupación nuestra. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, se puede, sí es posible hasta cierto punto. Y de hecho, las personas que tienen síntomas tienen que ser aisladas inmediatamente y ver, porque esto tiene que ser también, la previsión tiene que ser progresiva. ¿Qué pasa cuando esto supere dentro de cada penal un espacio afuera, que ya se está previendo el penal de San Jorge como una posibilidad? Y de ahí yo también diría, dentro de las secciones de UCI, ya tenemos presos fallecidos por coronavirus, lamentablemente, dentro de algún hospital o inclusive la Villa Panamericana se instale un pequeño sector de UCI para los internos que necesiten efectivamente la ayuda a ese nivel. Es decir, hay medidas progresivas que se tienen que hacer y que algunas ya felizmente que se están tomando. Un poco, ya digo, tardías, en mi opinión. Esto se debió tomar como política de Estado integral, que al comienzo ni siquiera estaban los trabajadores penitenciarios ni los penales, pero bueno, ahora están rectificando en buena hora, esperemos que no sea muy tarde. Ahora, la otra cuestión que yo planteaba ayer es que si el Estado quiere hacer un piloto justamente de barrido, un penal es un ambiente perfecto para justamente barrer y segregar, porque nadie se va a ir a ninguna parte. Entonces, hacerlo en barrios siempre tiene la posibilidad de que la gente se mueva. En un penal nadie se mueve. Entonces, si tú justamente quieres hacer un piloto para decir, vamos a testear a todos, asintomáticos y sintomáticos, y con esa información podemos sacar porcentajes y saber del universo total cuántos están infectados. Y luego segrego, por supuesto, y libero zonas del penal donde no hay enfermedad y añado. ¿No sería lo lógico? ¿No hay un ambiente más idóneo para hacer un piloto de control de población que un penal? ¿Por qué no se hace? A ver, como idea me parece excelente, pero el problema que tenemos es que a los primeros que hay que testear es a los 11.000 trabajadores penitenciarios. Lógico, y no se logra. Yo acabo de ver en la mañana una municipalidad que ha testeado sus casi 1.000 trabajadores. Claro. ¿Y cómo entonces no puedes testear, entiendes, a qué es prioridad los trabajadores penitenciarios? Yo creo que es cuestión de gestión. Ahora, lo que tú dices efectivamente, sobre todo porque tenemos, y hay que verlo también estadísticamente bien trabajado, porque son poblaciones cerradas que ya no reciben contacto con el exterior solamente a través de los empleados penitenciarios. Por eso es que es tan importante testear en primer lugar a los trabajadores penitenciarios, porque si ya estamos con 3 semanas de encierro en los penales, es decir, el que ya no se contagió antes ya pasó, en todo caso es asintomático, ya lo superó. La única población posible puente son los empleados penitenciarios, de ida o de vuelta, ¿entiendes? Entonces, por eso mi prioridad, diría yo, es a los trabajadores penitenciarios y hacer la prueba, como tú bien dices, para ver efectivamente una población. Ya digo, veo un poco difícil la viabilidad de la idea, pero como idea me parece estupenda, teniendo, por supuesto, todas las previsiones de la prueba estadística, ¿no? Ahora, el caso de Alberto Fujimori no deja de ser también pues paradójico. Es el preso, o sea, no se puede quejar de hacinamiento, ahí no lo hay. Tiene atención médica permanente y sí, claro, tiene 82 años, está dentro del grupo de riesgo, pero de nuevo, el problema no es él, el problema es lo que dice Keiko Fujimori, las personas que lo atienden, que están ahí. Suponiendo que se le hacen las pruebas a esas personas y dan negativo, pues el asunto estaría concluido, ¿verdad? ¿O hay que hacer algo más?
efectivamente, dentro de los 97.500 presos que hay en el país, si quieres, el de menor riesgo es él, porque no hay población penitenciaria con quien contagiarse, y los únicos que sí tienen contacto con él, y supongo que ahora con mucho más lejanía, son los empleados penitenciarios. Es decir, otra vez volvemos, la urgencia y la necesidad de testear a todos los empleados penitenciarios. Ahora, riesgos todos los tenemos. El momento que salimos a comprar, como lo hacemos todos, yo salgo cada 3 días al mercado, todos los tenemos. El riesgo hay en todas partes, pero lógicamente tenemos que reducir esa posibilidad o esa probabilidad, mejor dicho, del riesgo. Yo creo que se anula cualquier riesgo si es que se toma, como bien dice, la prueba a todos los empleados penitenciarios de ese penal, todos los que ingresan, y punto, zanjado el tema. Además, te comento que en Chile justamente el Tribunal Constitucional acaba de denegar un pedido de un partido político, o sea, de una bancada política, para que se liberen también, bajo esta norma de liberación de internos, a los que están en Punta Peuco, que es una cárcel donde están básicamente exmilitares y policías por temas de lesa humanidad. Entonces, no hay que aprovechar en todo caso la viada como para cierto tipo de internos que creo que no calzarían dentro de la prioridad de los penales, ¿no? Claro, lo que ha hecho Alejandro Toledo en los Estados Unidos, sin embargo, es decir, señor, arresto domiciliario, grillete a mi casa, y se lo han concedido bajo las consideraciones del sistema norteamericano. Pero, en efecto, nosotros no tenemos grillete, no tenemos, o sea, sí lo tenemos en la ley, pero no lo tenemos en la realidad, como para masificarlo. Algunas personas podrían resentir esto de que la gente que no tiene condena salga en libertad. ¿Cómo manejar esto? Aló, sí. Rosa María, un ratito creo que hemos perdido la comunicación. Vamos a tratar de retomarla. Yo le estaba preguntando justamente el tema del arresto, de la prisión preventiva, ¿no? Sabemos que más del 40% de los presos en el Perú tienen prisión preventiva. Tú podrías decir, bueno, no tienen condena, que salgan en libertad. Pero algunos están por crímenes horrendos, entonces, sin juicio, pero por violación de menores, en fin, por crímenes espantosos. Entonces, sin grilletes, sin control. Que le repita, fuera, ¿ya? Rosa María, por favor, Rosa María, ya estamos nuevamente en comunicación con el doctor José Luis Pérez Guadalupe. Si le podrías repetir la pregunta, por favor. Sí. Lo que preguntaba era sobre el tema de dejar en libertad a los que están en prisión preventiva sin condena, porque hay algunos, y no pocos, que están por crímenes espantosos, ¿no? Violación de menores, etcétera, feminicidios y cosas atroces, que claro, no tienen condena, ciertamente, pero no tenemos un buen sistema de grilletes y de control de arresto domiciliario. ¿Cómo manejar esto en estas circunstancias? Yo creo que se puede separar jurídicamente los sentenciados de los procesados. Como tú dices, lamentablemente el proyecto que nosotros dejamos listo cuando estuvimos en el INPE para ejecución, esto implicaba en una primera fase 2.000 grilletes y en una segunda fase hasta 5.000. Me dicen que ahora hay 27, o sea, una ridiculez. No ha servido esa idea, ¿me entiendes? Lamentablemente, pero la idea sirve. Lo que no sirve es la ejecución, como se ha llevado por este lado. Pero a ver, vayamos, yo creo que hay un tema que también puede hacer el Poder Judicial, no solamente el Poder Ejecutivo, y es que cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario o comparecencia restringida. Bueno, todos estamos restringidos en este momento, o sea que nadie se mueve. Pero eso aliviaría mucho y que inmediatamente se aceleren los procesos, pero ya digo, en internos que no impliquen ni esa medida impunidad ni tampoco peligro social. Es decir, hay ciertos procesos que creo que podrían llevarse en libertad. Veo, bueno, no quisiera personalizar ni segmentar esto, pero hay muchos internos que se le ha puesto prisión preventiva que tranquilamente podrían estar en su casa, más aún si es que tienen enfermedades o algún riesgo de vida, ¿no? Así es. Bueno, espero que nos escuchen, porque el ministro de Justicia no parece muy permeable a estas ideas, no sé por qué, la verdad. Yo ayer lo vi en el programa de Mavi La Huerta, muy a la defensiva, pero la verdad es que no estamos diciendo todo esto por fastidiar a nadie, sino justamente para que se tomen las medidas, porque si hay un problema de mortandad dramático en algún penal en el Perú,
Ese es un tema de lesa humanidad a futuro y creo que el gobierno debería tenerlo muy en cuenta. Así es, Rosa María, y la cosa, como tú dices bien clara, si opinamos es porque conocemos algo del sistema. Bueno, hace más de 30 años que conozco el sistema, tú bien sabes, y tanto Marisol Pérez Tello como la Defensoría del Pueblo, el mismo CEAS, son instituciones y personas que conocen muy bien el sistema penitenciario. Y una de las cosas que nosotros le sugerimos al ministro fue dos cosas: converse con los INPEs y converse con Defensoría del Pueblo y CEAS. Ya me dicen que el domingo se han reunido con el sindicato de trabajadores del INPE, lo cual me parece muy bien, y ayer han tenido, al menos se convocó una reunión con CEAS, Defensoría y 30 especialistas más. Espero que haya ido bien la reunión, no sé porque no fui invitado. Entonces ahí creo que ahí, como bien tú mencionas, parece que no tiene mucha cintura el ministro y no es muy permeable a los consejos o observaciones, ¿no? Ah, caramba. Bueno, como dice, se lo pierde, pero por lo menos por esta vía sí podemos seguir hablando. Y felizmente no estamos en una dictadura, sino todavía... Curiosamente, los que más estamos saliendo a opinar, porque creo que conocemos y tenemos un deber moral de opinar y sugerir, no fuimos invitados. O sea que bueno, si no tiene correo el ministro, problema de él, pero nosotros vamos a seguir dando nuestras opiniones, porque también nos llaman los trabajadores penitenciarios, también nos llaman desde los teléfonos públicos de los penales, estamos atentos a lo que vemos en los medios, el motín de ayer de Piedras Gordas no es moco de pavo. Es decir, la huelga posible de los trabajadores penitenciarios en Lurigancho, que no quisieron entrar a hacer trabajo, tampoco es moco de pavo. Es decir, son cosas importantes y como tú bien mencionas, Rosa María, estamos hablando de vidas humanas y sobre todo en un contexto muy especial, y es que en los penales no se puede guardar la distancia social ni las medidas sanitarias. Eso es un absurdo, y entonces la absoluta responsabilidad de la vida y la salud de ellos corresponde al gobierno. Entonces, por eso que se hace más urgente tomar las medidas inmediatamente. Así es. No, de verdad, no es por criticar, pero yo no quiero que en 10 años el Estado peruano esté ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque dejó morir 1000 presos por no aplicar las medidas que pudo haber aplicado. Ese es el problema, ese es el problema de fondo. Muy bien, doctor. Ya digo, 97.500 presos y sus familias, y tenemos 11.000 empleados penitenciarios y sus familias. Entonces, eso es un punto en el cual se debió priorizar. Yo sé que tenemos un sector social lamentable que no acata las medidas. Tenemos también un problema focalizado que yo creo que las Fuerzas Armadas deberían intervenir ya cuanto antes, y ya se sabe hace semanas que en los mercados no se cumple la restricción ni el distanciamiento debido. Tienen que intervenirse focalizadamente. Es decir, ¿de qué sirve si todos guardamos la cuarentena y tenemos focos concretos en los cuales no se respeta? O sea, yo creo que ahí se tiene que focalizar las medidas, ¿no? Y en los mercados, en los centros de abastos en general, es un punto que se tiene que intervenir urgentemente por el gobierno, y las Fuerzas Armadas creo que podrían hacerlo muy bien. ¿Y sabes qué pasa? Que eso a veces es difícil de entender, pero más que punición, lo que se necesita es educación. No estamos culturalmente acostumbrados a comprar con distancia. Entonces hay que marcar el piso, hay que educar. Y eso es mucho más difícil. Más que la punición, la educación. Es decir, decirle a las personas qué cosas son 2 metros en su imaginario. Porque probablemente en la imaginación 2 metros es una distancia mucho más corta. Y eso implica, o sea, en un sistema... Totalmente de acuerdo contigo, pero si tú pones un orden, digamos, yo a la tienda, que no voy a mencionar el nombre, donde voy, o al mercado donde voy más seguido, tengo que hacer mi cola, nos hacen distancia, nos hacen formar, si no tienes mascarilla no ingresas, adentro también hay un aforo, es decir, nos ordenan desde que llegas. Entonces yo creo que, y esto no tiene nada que ver con clase social, poder adquisitivo, no tiene nada que ver, porque tan irresponsables pueden ser unos como otros, y ya hemos visto hasta el cansancio en los reportajes también de los que no cumplen la cuarentena y piensan que ellos están exentos de toda ley. Entonces yo creo que con orden desde el comienzo, desde el inicio, todos tienen que acatar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, no se va a educar en 48 horas a la gente, pero sí se puede más o menos ordenar, y que la gente, si ve, esas son las nuevas medidas, si no entro al mercado, va a tener que acatar, pero tiene que haber una instancia. O sea, la autorregulación aquí no va a funcionar de hecho. Tiene que haber una instancia que ordene, y por eso digo, los centros de abastos es ahorita el punto focal, y las Fuerzas Armadas tendrían, creo yo,
cercar todos los centros de abasto y ordenarlos desde las 4 de la mañana a toda la gente que llega y van entrando en orden. Yo creo que eso va a ser más fluido y va a ser una seguridad para todos los peruanos, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Nos vamos despidiendo. Abel, vamos cerrando el programa también, porque son las 9:20. Muchísimas gracias, doctor. Pero ha valido la pena la conversación. Así es, Rosa María. Dejo una inquietud, Rosa María, lo que ha dicho el doctor Pérez Guadalupe, los mercados. Tengo bastantes preguntas que se quedarán para mañana, pero hay mucha preocupación respecto a, me están mandando datos, no voy a decir los nombres obviamente de los supermercados, que algunos trabajadores en algunos supermercados han sido detectados, dicen, con el coronavirus y siguen funcionando. Nos escriben del Callao, nos escriben de Miraflores y hay mucha preocupación en la gente. Mira, que un trabajador tenga coronavirus no implica que todo el establecimiento esté contaminado. Lo que se tiene que hacer es limpiar el establecimiento. Es como el paciente que muere en casa, ¿no es cierto?, y su familia sigue viviendo en la misma casa. Tienes que fumigar la casa, limpiar todas las superficies, hacer una limpieza profunda y puedes seguir viviendo en la casa. Además sabemos que el virus vive en determinadas superficies hasta 48 horas. Por último, podría cerrar el establecimiento 3-4 días o una semana y volverlo a abrir. Pero necesitas hacer la limpieza, eso sí es obligatorio. ¿Habría alguna sanción para los gerentes, para los dueños de los supermercados o siempre hay la exposición a personas a peligro, que es un tipo penal genérico que está en el Código Penal, pero tiene que haber dolo. Y el dolo implica que yo, a sabiendas, ¿no es cierto?, estoy contagiando a una persona con una enfermedad. Y probar el dolo en este caso y el contagio directo a la persona indicada es muy difícil. Entonces, lo que hay que tener es sentido de responsabilidad, que todos tenemos que tener, y educarnos. Porque mucha gente, mira, es un problema también educativo de nuestro sistema de escuela, ¿no? No tenemos posibilidad, Abel, en este momento de hacer reportajes en la calle, pero si a alguien se le ocurre, a mí me gustaría que alguien salga y le pregunte a la gente en un mercado qué entiende por 2 metros. O qué entiende por 1 metro, con sus manos que grafique lo que es 1 metro. Y te aseguro que no van a haber 2 personas que te digan una distancia igual. O sea, el problema es que les estás dando una indicación en un sistema de medición que probablemente no conocen. Lo conocen bien todas las personas que trabajan con metros, es decir, la señora que cose, el carpintero, todos conocen perfectamente lo que es 1 metro. Pero personas que no están habituados al sistema a medir sus distancias, probablemente te señalen 1/4, o te señalen sus manitos así estiraditas un poquito, otros te pueden señalar una cosa grande. Entonces, creo que el concepto metro es lo que tenemos que enseñar. Un concepto que se aprende, por supuesto, en primaria. Pero muchas cosas no las aprendimos bien en primaria, porque el problema es que el resto de nuestra vida nos persigue. Entonces sí creo que hay que trabajar mucho en el distanciamiento social. Para que funcione, tienes que medir. O sea, yo ayer que he salido, una señora se me acerca y dijo, ¿me puedo sentar a su lado? Y le dije, no señora, han puesto un papel acá en esta banca que dice, siéntese dejando un sitio. Ah, ya, perfecto. Quería cumplir la señora, solamente que no sabía cómo. Es decir, fíjense, en este papel dice que no se puede sentar, se tiene que sentar dejando un sitio. Y después en el piso habían marcado la distancia para llegar a la ventanilla. Pues nadie se acercaba más que en la marca que estaba en el suelo, pero alguien tiene que decirte, ojo, fíjese en la marca que está en el suelo porque ahí se tiene que parar. Entonces, ¿qué es 1 metro? Es un concepto que es en el fondo, a ver, tú eres profesor, Abel, lo sabes mejor que yo, es un concepto que en el cual necesitas tener imaginación. Es abstracto, pues. Exacto, o sea, es abstracto. 1 metro es abstracto. Tú puedes medirlo con una cinta de medir, pero el concepto 1 metro es una abstracción que has internalizado. Es como los números. Los números son conceptos abstractos que hemos internalizado desde la infancia.
pero mucha gente puede no entender qué cosa es un metro, o 2 metros, porque están pidiendo ahora 2 metros para prevención. Entonces, le puedes decir a la persona, 2 metros son 2 pasos, pero 2 pasos grandes. Entonces, dos pasos grandes. Si usted separa bien la pierna, ese es 1 metro, otro metro, otra separada de pierna. Si usted es chatita como yo, un paso bien grande, ese es 1 metro. Y otro metro más para adelante, ese es el otro metro. Y usted al medio. Pero te digo, la educación tiene que venir con explicaciones muy sencillas, porque es un problema de la educación primaria, no saber el concepto metro. ¿Ya? Y yo te aseguro que esas personas que se aglomeran en los mercados no quieren enfermarse, tienen mucho miedo, están asustadas. Y les han dicho que no se acerquen a nadie 1 metro. Yo estoy respetando el metro. Y con una máscara y pegada a la otra persona, piensan que, porque no tocan a la otra persona, piensan que eso es 1 metro. ¿Okay? Entonces te das cuenta, la complicación cultural es bien compleja. Pero en fin, espero que alguien nos escuche, Abel, y comiencen a discutir qué cosa es 1 metro. Sí. De todas maneras. Bien, Mañana seguiremos conversando. Mañana seguimos conversando. Trataremos de preguntar si tenemos suerte algo de esto de los mercados, porque de verdad hoy día hemos tenido mucha. Miren, hay un problema. Ayer la OMS ha repartido una cartilla de instrucciones para periodistas bien importantes que vuelve a hablar de la infodemia. Sí, me llegó. ¿Ya? Ismael me lo mandó, le agradezco mucho. Sí. Infodemia, es decir, dar un montón de información sin ninguna fuente, sin hechos concretos, sin voceros autorizados. Calmémonos, ¿ok? Si usted va a un supermercado donde efectivamente ni siquiera un trabajador, ha pasado alguien con coronavirus y esparció, ¿no es cierto?, el virus en el ambiente y cayó sobre una baranda que después usted agarra, ¿se puede contagiar? Sí, claro que se puede contagiar. Pero por eso es que el supermercado tiene que limpiar a fondo todos los días. Quizá y detergente, los pisos, las barandas, todo. Quizá tenga que haber un control directo de eso, ¿no? Porque exactamente, para la tranquilidad de las personas. Sin contador, porque no solamente es el trabajador contagiado, es el cliente contagiado. Asintomático, que respira, estornuda, tose, o simplemente habla y las partículas caen sobre una baranda que después usted agarra. No te imaginas la cantidad de gente que nos ha escrito con la preocupación de supermercados muy conocidos, ¿no? Y de todas las zonas, de Miraflores, de San Isidro, del Callao, de Jesús María. No toque con la mano más aquello que sea absolutamente indispensable para poner dentro de su canasta, nada más. Y por supuesto, no toque ninguna perilla. Camine como los cirujanos, con las manos así levantadas. Y abra la puerta con la espalda. Sí, lo estoy haciendo. Abra la puerta con la espalda. O sea, hay que aprender a caminar de otra forma. Y el metro es fundamental. Adelante y atrás. Yo todavía no he ido a comprar absolutamente nada, pero he ido al banco y me dio mucho gusto que habían puesto una barrera entre las personas que estaba en ventanilla, digamos, sentada, y el cliente. Y una barrera que obligaba casi a entregar, digamos, los documentos, ponerlos sobre la mesa y que la otra persona los tomara. Pero ya era a distancia suficiente. Y con el gel ahí con alcohol, inmediatamente. Bueno, muy bien, Abel. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana, Rosa María. Tendremos más información y voy a tratar de guardar muchas preguntas que quedaron hoy día. Muchísimas gracias a todas las personas que nos... Toda la gente, miren, tienen que salir a comprar comida porque, o sea, la comida tenemos que comer. O sea, nadie puede pasar 30 días en cuarentena sin comer. No somos faquires, ¿ya? Entonces hay que comer. Va a haber riesgos, sí, pero con medidas de seguridad bien conscientes. Esa es la palabra que hay que usar. Me decía una de mis hijas que salía a comprar, que lo que le parecía es que las 2 primeras semanas la gente estaba como atontada. O sea, está en un estado de atontamiento. Eso que sales y es la primera vez que sales y estás un poco distraído. No, acá tienes que hacer una compra muy concentrada. Tienes que concentrarte todo el tiempo en dónde estás parado, cerca a quién estás. Una compra muy consciente, concentrarse mucho en lo que se está haciendo. Mantener la distancia casi como un mantra, todo el tiempo.
tocar la menor cantidad de cosas posibles y que la salida sea corta. Es decir, si te pasas 6 horas en el supermercado, claro, pero si te pasas 1 hora en hacer todas tus compras y regresas muy rápido a tu casa, inmediatamente te lavas. O sea, tienes más posibilidad de estar más limpio, más rápido. Y eso implica menor posibilidad de que te lleves la mano a la cara y que transmitas el virus por la boca, por la nariz o por los ojos, que es por donde entra. Ajá. Trataremos de enfocar, si es que tenemos la suerte de preguntar hoy día, trataremos de enfocar por ese lado algo de los mercados. Bien, Rosa María, cuídate mucho. Gracias. Tú también, Abel. Saludos a todos por allá. Y algún día volveremos a estar juntos, no se preocupen. Ojalá que no sea tan lejano. Bien. Ojalá que no sea tan lejano. Cuídate mucho. Hasta mañana. Muchísimas gracias a nuestros chao. oyentes por la gentil audiencia del día de hoy. Que tengan un lindo martes. Permiso. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa. Comunicando buenas nuevas en tu vida. Tu primer día de clases, en el que solo respirarás ganas de aprender. Las amanecidas antes de finales, con esos buenos amigos que mañana llamarás colegas. Esas primeras prácticas que serán el comienzo de una gran carrera. La universidad, ese segundo hogar, pero con acreditaciones internacionales que te formará para ser un gran profesional. Tu graduación, el día en el que estarás listo para cambiar el futuro del país. Te estamos esperando. Si estás listo para estudiar como en una de las mejores universidades del mundo, estamos listos para ti. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces. Aprende cómo. Descubre tu vocación en carrerasconfuturo.com. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes